comenzar. Bueno, primeramente, buenas noches. Entonces, comenzamos con la tercera semana. En este momento vamos a ver en qué conlleva esta nuestra semana número 3. Como pueden ver, vamos a ir dirigiéndolo siempre desde las neurociencias y vamos a continuar nuestro trabajo de la semana número 3. Y en la semana número 3 vamos a encaminarnos siempre preocupándonos las neurociencias y el aprendizaje. Muy bien. Para ello siempre tenemos una serie de recursos, que es la presentación de la semana que nos va a llevar hoy, que es la construcción del aprendizaje en la neurociencia, y también factores que influyen en el aprendizaje. Después tenemos un texto guía que nos va a servir el tema de la inteligencia emocional, educar las emociones. Para eso también tenemos unos videos que vamos a utilizar, las etapas por las que lleva el aprendizaje o donde nos encamina el aprendizaje, que también este video será utilizado para la actividad de foro, que esa actividad de foro tiene el nombre de etapas de aprendizaje. Muy bien. Y el texto nos servirá para poder realizar la actividad número 6, que es educar las emociones. Entonces, sin perder mucho tiempo, vamos a ir viendo de qué se trata la construcción del aprendizaje desde las neurociencias. Entonces, vamos a ir encaminando un poquito esta videoclase viéndolo. Entonces, ahí nos encaminamos en ya enmarcar el concepto de neurociencias. Siempre desde un cuerpo multidisciplinar de distintas ciencias, pero siempre hay una parte de investigación. Y en esa parte de investigación lo que nos preocupamos siempre es el sistema nervioso, ¿ya? Vamos a ver esa actividad cerebral que se produce cuando nosotros ejercemos o producimos aprendizaje y también implica en ese cuerpo la conducta y el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí enmarcaríamos lo que son las neurociencias. Los objetivos que tenemos que tenerlo claro si seguimos durante esta maestría de educación superior es cómo se organiza y el funcionamiento. Y en particular nos centramos en qué, en el cerebro, y en particular en qué nos centramos en las áreas de conocimiento. Eso es lo que más dirigimos. Después de tener esa particularidad del cerebro y sus áreas de conocimiento, vamos a ver distintos ciclos evolutivos. Podemos ver desde la pedagogía, de la didáctica o la de la andropedagogía, a edades que hemos basándonos en el paradigma del aprendizaje permanente, ¿no? Y a lo largo de la vida. Todo eso lo vemos desde procesos cognitivos que se encaminan al aprendizaje y cómo manejamos nosotros esa información. Por eso uno de los factores que nosotros hemos determinado durante este módulo era la atención, que lo vimos la semana pasada, y cómo pasa esa atención a la memoria y cómo podemos decir que haya un aprendizaje. Muy bien, para eso tenemos que ver lo que nosotros hemos considerado desde el primer día, el tema de nuevos paradigmas, ¿no? Esos nuevos paradigmas de la ciencia, del aprender, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos puentes, uno la neurociencia y la educación. ¿Cómo vamos a hacer esa introducción de esos dos campos, ¿no? Simplemente es que veamos que todo eso se ha hecho desde hace tiempo, desde el siglo XXI, ha habido una evolución tanto de lo biológico y en particular el cerebro, donde había distintas implicaciones emocionales, ¿no? Tanto de pensamiento como comportamientos. Muy bien. Entonces, si eso tenemos que la neurociencia estudia el sistema nervioso. Muy bien. Pero también lo podemos ver desde distintas disciplinas. Por eso es interesante, aparecerá en marketing, aparecerá en otras disciplinas diversas, ¿no? Biología, informática. Pero eso porque nosotros podemos dar una explicación del aprendizaje a nivel cerebral. Muy bien. Si nos da las funciones específicas y el funcionamiento cognitivo, ¿qué respuestas da para lograr ese equilibrio? Para eso, siempre vamos a determinar esas estructuras cerebrales. Y esas estructuras cerebrales que participan en el aprendizaje se encuentran en ese córtex cerebral, ¿no? Como ven, aparece ahora el tema de los dos hemisferios. Pero para esos dos hemisferios necesitamos que
durante distintas décadas de la vida, vamos produciendo esa maduración, ¿no? Es lo que se llama los primeros 20 años en la plasticidad cerebral, la capacidad de aprender durante toda la vida, ¿no? Entonces, ahí vemos esa funcionalidad que tiene nuestro cerebro. Entonces, se considera poéticamente el cerebro es aquella inestable matriz, ¿no? Como podemos ver aquí en esta fotografía, aparecen distintos lugares, ¿no? Que esto nos interesa determinar. Aparece un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, ¿no? Como pueden ver por acá, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. En eso aparecen circunvoluciones y áreas destinadas a que una función del aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos el del lenguaje, aquí el de la lectura. Muy bien, aquí el sensorial, que le tenemos enmarcado acá. Entonces, es muy importante conocer la localización de esas partes, a qué se ocupan, y de los lóbulos pertenecientes. Entonces, tenemos que es un órgano muy poderoso, pero tiene tres partes importantes: encéfalo, cerebro y tronco cerebral, ¿no? Pero para eso, ¿qué es? Lo que nos interesa es esto. No tanto se ocupan del lenguaje, los movimientos y las emociones. Y un sinfín de actividades. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que la inteligencia va más allá de la lógica matemática, puede haber inteligencias múltiples como la kinestésica, habrá personas que desarrollen a través de los movimientos. Y aparece lo que se llaman las inteligencias emocionales. Entonces, tienen que aparecer el tema de las emociones, ¿no? Entonces, aparece algo más que el lenguaje, los movimientos y las emociones. Entonces, tenemos que considerar ese cerebro como una matriz. Muy bien, entonces aparecen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que están diferenciados y con un tipo de especificaciones. De ahí, aquí se le puede presentar un poquito lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Aquí tienen lo que decíamos, los cuatro lóbulos, que están expresados con distintos colores, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a determinar por ahí? Le voy a dar la posibilidad. A ver, Stephanie, ¿la tenemos? Sí, ¿no? Sí, buenas Muy noches. bien. Buenas noches. ¿Qué pasó que ingresamos un poquito más tarde, no? Sí, salí tarde del trabajo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Como ven, tenemos lo que nos preocupa mucho. Y de eso tienen distintos lóbulos, ¿no? ¿Qué piensa que será el que le estoy marcando por acá? Este verdecito. Este de acá. Los Bueno, ¿Cuál? este de acá, el que le he Bueno, puesto. bueno, me acuerdo que los azules son los prefrontales, Ahí lo estamos viendo. de ahí vienen de ahí vienen los occipitales y los parietales, me parece. Ujú. Bueno, la mayor importancia, además de verlo biológicamente, es saber en cada lugar para qué lo utilizamos o qué desarrollan el aprendizaje, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, además de las partes, las funciones que ejercen siempre en el aprendizaje. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, detalladamente, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver, entonces, en más detalle. Aquí lo tenemos. Ahora sí que me puede ayudar, a ver. Lóbulo occipital, ¿qué tenemos que es? Lo puede ver, ¿no? A ver, una Sí. lecturita, ¿qué sería? En él se localiza la corteza visual, por lo que tiene la función de ver y de interpretar lo que se ve. Bueno, entonces si nosotros dirigimos algún tipo de aprendizaje visual, a través de eso, tendríamos que se encuentra acá, como usted sabía, ¿no? Como veíamos en el anterior, ¿no? Muy bien. El parietal me tocaría a mí, lo tenemos acá, que su función, ¿qué sería? Voy a ver, le voy a dar a René. ¿Le tenemos René? Uy, aquí Sí, tenemos. sí. ¿Cuál teníamos entonces? El parietal, ¿para qué le tendríamos? Su función es... Procesar la información sensorial que proviene de varias partes del cuerpo. El conocimiento de los números y las relaciones entre ellos. Muy bien. También tiene que ver con la manipulación de los objetos. Entonces, imagínense, aquí es algo visual y aquí a través de los sentidos. Aparece que nosotros también podemos producir aprendizaje a través de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo encaminaremos herramientas y cómo manejaremos? Pero ya tenemos esta parte. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir viendo. Tenemos el temporal, ese para mí, que somos tres ahora.
Su función es la memoria. Entonces, como hemos visto la otra semana, hemos visto la atención. Entonces, si no producimos atención, no puede pasar ninguna información a la memoria, ¿no es? Entonces, a la memoria a largo plazo, aquí lo tenemos, ¿no es? Entonces, es dominante y tiene una memoria de caras, imágenes, dependiendo de qué tipo de memoria. Muy bien. Y el frontal, a ver quién me ayuda con el frontal. Imagínense, ¿para qué lo tenemos el frontal? Sus funciones dirigidas en el aprendizaje, en lo cognitivo, sería, a ver si me ayuda. Sus funciones son controlar los impulsos, producir el lenguaje, contiene la memoria funcional de trabajo y de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad, asiste a la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Muy bien, entonces ya tenemos las partes. ¿Y para qué nos sirve eso principalmente? Bueno, por ejemplo, si yo quiero desarrollar, ¿no? Yo quiero potenciar esos hemisferios o esas partes, tendré que dirigir actividades dirigidas a eso, ¿no es? Por ejemplo, aprendizaje visual, aprendizaje sensitivo. Entonces tengo que encaminar todo el aprendizaje hacia esa persona. Si yo he detectado que esa persona, su aprendizaje es a través de ese lóbulo, tendré que dirigir todo y todas mis herramientas pedagógicas serán así. Entonces tengo que hacer primero un análisis de cada una de las partes del cerebro, porque ya hemos dicho que somos partes como una unidad, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos distintos, si queremos activar, están con energía de activar los hemisferios. ¿Qué me dicen? Sí. ¿Hacemos una prueba de activación? Sí. Vamos a ver, yo les voy a dar la cámara. Ahora. A ver si le vamos a poner la cámara, voy a dejar de compartir. Ahora la veo. Muy bien. Ahora la veo. Muy bien. Entonces, quiero que realicen los ejercicios que van a salir del video, pero voy a tener que compartir la pantalla porque si no, no la van a ver, ¿no? Ahora no están viendo la pantalla, ¿no? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a seguir este ejercicio, por ejemplo, de activación. Vamos a ver cómo. Hay una cosa que nosotros hacemos rutinariamente siempre en las actividades, ¿no? Entonces no activamos ninguna parte, sino hacemos siempre lo que son todo monótono, monótono. Entonces vamos a ver, como ven ahora, ella está haciendo ejercicios de activación del cerebro. Vamos a ponerle uno, a ver si sale uno de ellos para que puedan reproducir ustedes. Vamos a ver este. Este es bueno. A ver, ¿qué tal funcionan ustedes con este? ¿Cuáles son los dedos que está ella colocando? ¿La siguen? Vamos a ver. ¿Los meñiques? Tenemos, vamos a hacer la prueba. Nos vamos a mirar a ver qué tal activan ustedes. A ver. Tendríamos. ¿Me tienen? Sí. Tenemos este y tenemos este de acá. ¿Cuál es este de acá? Índice, Y este es el. meñique. Intenten intercalarlo. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. A ver, a Stephanie casi le veo, me está sacando los cuernos. ¿Qué está pasando? Stephanie nos está sacando los cuernos. A René no le vemos por la cámara, pero ¿cómo le fue? Un poco complicado. Imagínense, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a hacer las cosas como si, ¿no? Sin utilizar lo que son los hemisferios. Con este simple ejercicio nosotros ya estamos aumentando lo que es, ¿no? La utilización de hemisferios. Este es simple para ver que nosotros tenemos que practicar. Nuestro cerebro constantemente le tenemos que meter implicancias nuevas. Vamos a ver, ¿se atreven con otro? Vamos a ver otro. Este tal vez es más sencillo. Pueden ver, ¿no? Dedo pulgar, 4 dedos arriba. A ver, pero no me lo quiero perder. Quiero ver a...
Stephanie, ¿qué puedo? Dedo pulgar. Muy bien. Cambie. Cambie. Este es un poco más sencillo que el anterior. Este es más, ¿no? Sí. Este sí. A ver el otro, que ya la veo en directo. ¿Por qué ha pasado? A ver. ¿Cómo? Tenemos el... Era. Ahí. ¿El primero? Sí, sí. Cambio, cambio. Ay, 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 ay. Ahora está más fácil, creo. Más lento, pero más fácil igual. ¿Por qué? Porque estamos concentrándonos, ¿no? Nos concentramos Sí. en algo y empezamos nuestros hemisferios, ¿no? Ese es el error, que a veces nosotros no dirigimos a los estudiantes y los convertimos en zombies, y es nuestra responsabilidad. Entonces, eso es lo importante de saber cómo opera cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, para ello, nosotros tenemos que siempre ver el tema de otra parte importante, es cómo conectamos sensitivamente, ¿no? Cómo nosotros, a través de la amígdala, ¿no? La amígdala nos hace algo que sea, nos presenta algo peligroso, a la vez que pueden ver la presentación sin problema, ¿no? No, ahorita no se está viendo la presentación. Bueno, eso es lo que yo me temía. Vuelvo otra vez. Y ahora sí. Ahora sí estamos. Entonces, ahora sí lo pueden ver. Tenemos Sí. que, cómo conectamos nosotros y cómo procesamos la información y cómo es algo agradable a través de la amígdala, ¿no? Y eso pasa por el tronco, con el tronco encefálico, ¿no? Y es a través de lo sensitivo. Nosotros aprendemos también por lo que nos llega. Entonces, aquí tenemos que también lo podemos hacer por el olfato, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante el aprendizaje? Para eso, la importancia que es. Ve si es algo agresivo, si es algo molesto, si es algo que nos influye, y la importancia de todo el estímulo visual, ¿no? Entonces, para aprender también tenemos una significación emocional, el temor, ¿no? Entonces, hay que ver que no produzcamos nosotros. Le voy a poner un caso ahora mismo de aprendizaje. Este experimento se realizó y lo analizaremos ahora, en distintas partes de la India. Aquí tenemos a Mitra, donde colocó lo que es computadoras. Colocó computadoras y el experimento se llamó El Hueco. Computadoras donde ellos no sabían, no conocían qué es una computadora. Nosotros, cualquier persona puede saber qué es una computadora. Tampoco conocían el sistema operativo. En un principio ellos llegaban al hueco y tocaban y tocaban. Terminaron jugando, terminaron utilizando lo que es Word, sin saber que eso era el concepto de computadora. Y se lo dejó durante un mes. Volvió y ya veía cómo. Dígame cómo ellos, sin saber que eso era y que nadie la ha enseñado y ha producido, ¿cómo? Ellos podían utilizar una cosa que nunca sabían. Utilizaron, tocaban, todo. ¿Cómo se puede producir eso? Curiosidad, experiencia. Experiencia, pero ¿qué más me dicen por ahí? Yo creo que la curiosidad los llevó a mirar y ir aprendiendo de a poco, ¿no? Probar, ¿no? Investigar, porque era un hueco donde habían colocado una computadora. En su vida habían visto el concepto de computadora, nada, menos de un Word, de un Excel, ¿no? Entonces la conclusión es, ¿por qué nos cuesta tanto a veces a nosotros, ¿no? Teniendo todas las herramientas y ellos han sido capaces, ¿no? Entonces es un aprendizaje tal vez más individualizado, con tiempo, ¿no? Dependiendo. Entonces, ahí hay que ver un poquito. Es un experimento que se hizo, ¿no? Se puso en contradicción el tema del aprendizaje. Muy bien. Entonces, para eso, tenemos eso. La experiencia individual. Influye dependiendo de dar las respuestas en el aprendizaje. Es la respuesta que damos nosotros, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que crear experiencias individuales, ¿no? Tenemos que considerar a la persona única, ¿no? Si nos ponemos en cualquier proceso de evaluación. Entonces, ahí tenemos que también ver cómo dirigimos la atención hacia los demás, que eso lo tendríamos en el prefrontal y en el temporal. Y también ver la información sensitiva y lo que es más visceral, ¿no? El momento a momento en lo que estamos.
Entonces también tenemos que ver que cómo nosotros nos dirigimos, cómo nos dirigimos también con el castigo, qué premios damos, todo eso se va dirigiendo en la memoria. Porque yo les pregunto, ¿se acuerdan de su ex? ¿De su qué? De su ex. Sí, ¿Se acuerda? sí. Muy bien. René, ¿se acuerda usted de su ex? Sí. Bueno, por qué diríamos que se acuerda? ¿Por qué podríamos decir? ¿Fue una experiencia positiva o negativa? El tiempo. Independiente de eso. Bueno, dígame, uno a uno. Ahí nos emocionamos, ¿ah? Bueno, creo que independiente de si hubiera sido una experiencia buena o mala, queda grabada en la memoria, ¿no? Bueno, una opinión. ¿Qué Por más? el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Claro, el tiempo y la experiencia, ¿no? El tiempo genera experiencia. Bueno, bueno. El tiempo no hace que nosotros olvidemos por el concepto de multialmacén. Nosotros todo lo pasamos al recuerdo. Pero sí hay un aspecto. En las experiencias negativas tendemos a olvidarlas, ¿ya? Y no pasan una memoria a largo plazo. Entonces, mi pregunta fue en un principio que ustedes no han tenido una mala experiencia con su ex. Si hubieran tenido una mala experiencia, no le recordarían o no recordarían ciertas cosas, porque nuestro cerebro opera así, por el tema de la amígdala, se protege, como también tiene capacidad de crear otro tipo de realidades increíbles. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Nos llegó un caso, por ejemplo, a nosotros donde una persona deliberadamente decía que había sido violada por otra persona. Esa persona nunca ejerció la violación, por decirlo así, porque no estaba en otro lugar. Pero ella había imaginado y creado esa realidad. Y él decía que era él y él. Ella no estaba mintiendo, pasó por, sino que creó otra realidad. ¿Por qué? Para evitar lo que le había ocurrido. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. El tema no pasaría a la memoria, se olvida o se recrea una nueva situación. Y ahí entraría un poco el tema de los sueños, todas esas cosas. Entonces, felicidades porque tuvieron una buena experiencia. ¿Ninguno de sus ex le creó una mala experiencia? No, ¿no? No, no, para nada. Muy bien, entonces felicidades por estar casado. Muy bien. Bueno, seguimos un poquito. El tema de cómo yo gestiono el aprendizaje desde las neurociencias. Muy bien. Pues ahí vemos cómo nosotros cambiamos la estructura física del cerebro. Como si nosotros ejercemos lo que es ahí como una serie de, ¿cómo haría yo si me voy a un gimnasio, ¿no? Del cerebro? Primero le tengo que dar experiencias nuevas al cerebro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué experiencia nueva le daría al cerebro para que se cambie esa estructura física, para que activemos más partes a nivel del cerebro, más partes, ¿no? A nivel de hemisferio, del óvulo, que utilicemos, ¿no? Que generemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos cambiar esa estructura física del cerebro, ¿no? Y esa organización funcional? ¿Qué tics me dan ustedes? ¿Cómo? En realidad, con cualquier estímulo nuevo, creo, ¿no? Con cualquier actividad nueva se está estimulando el cerebro y se está creando cambios, ¿no? Muy bien, experiencias nuevas. Bien. De ahí, ¿cómo logro esas experiencias nuevas? Con ¿Cómo? la rutina, o sea, uno va y hace una rutina de ejercicios y ahí aprende. ¿Y qué tipo de rutina podría ser para el cerebro? Tiene que ser repetitivo. Y entonces entraríamos en automatismo, ¿no? Sí, Automáticamente en realizarlo todo en perfectas sí, condiciones, pero sería un automatismo. sí. O sea, yo tendría esa estructura física del cerebro bien potenciada, pero no podría trabajar con más, ni generar nuevas conexiones cerebrales, de nuevas neuronas y nuevas redes. ¿Qué dicen? Bueno, yo les digo una, ¿ya? Por ejemplo, nuevas experiencias viajando. ¿Cómo le va a ustedes lo del viaje? Bueno, sí, ¿no? En los viajes se conocen nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas. ¿Qué más se le ocurre?
el tema de nuevos idiomas. Sí, nuevas comidas, nuevas culturas. Viajando, nuevos idiomas, la capacidad de aprender nuevos idiomas. Entonces, ahí nosotros comprometemos, ¿no? Y creamos más redes neuronales. Entonces, esos son importantes. Todo eso lo vamos a ver que todas esas reflejos iríamos al laboratorio y con tecnología, como vimos en la primera semana, con el tema de neuroimágenes, veríamos cómo se produce, ¿no? Cómo se desarrolla el cerebro en cada uno de nosotros, que también puede aumentar en tamaño. Bueno, vamos a ver por qué va por tiempo, ¿no? Cortamos esto y continuamos después, no hay problema, después no me abandonen, ¿no? Que hay un tiempo que es como gratuito y después ya se corta, ¿no? Cuando se corte, bueno, vamos a cortar ahora para Noah y continuamos la segunda parte, ¿ya? Ya. Ok.